Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Mi nombre es Reinaldo Yolianes, profesional de atención hospitalaria. Voy a estar acompañándolos durante esta clase. Tenemos a Emily, a John Albernia, Juan Esteban Betancourt, Miguel Cruz, Luis Meléndez, Sebastián Lizarazo y Sergio Morales, muchachos. Bueno, bienvenidos a la clase. Tenemos temas muy interesantes para abordar el día de hoy. ¿Me copian bien, no? ¿Me confirman nuevamente? Todos tenemos buen audio, ¿no? Listo, muchas gracias. Tenemos el tema de bioseguridad en el transporte asistencial. Bioseguridad, una palabra compuesta. Bio, de agentes biológicos, seguridad. Una seguridad que debemos mantener ante los agentes biológicos a los cuales estamos expuestos nosotros durante todo el proceso de atención de un paciente, durante el traslado de un paciente en una ambulancia, traslado asistencial. ¿Qué medidas de protección debemos tener? Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en esta clase nosotros entonces. Dice, ¿por qué es clave la bioseguridad? ¿Por qué consideran que es clave la bioseguridad? Seguridad, muchachos, porque estamos expuestos a una gran cantidad de agentes patógenos, ¿no? Entonces, el alto grado de exposición a los cuales estamos nosotros eh, vulnerables en el traslado asistencial, sobre todo cuando hacemos traslados pacientes de situaciones de urgencia y emergencia, donde hay fluidos, exposiciones del paciente al medio ambiente como tal. Entonces debemos mantener las medidas de seguridad nosotros. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? No sé si ustedes tendrán ya experiencia manejando ambulancias, ¿cierto? O atendiendo un paciente, cuando llegamos a estar ya, dale, llegamos a estar en una situación y no usamos los elementos de bioseguridad y después de que estamos ya ahí sí mirando el proceso de la historia clínica, cuando alguien nos está contando qué tiene el paciente, dicen, el paciente era VIH positivo, el paciente tenía tuberculosis y yo, ay, fue madre, no me puse el tapabocas. Y resulta que yo tengo una lesión, una herida, me corté las uñas y tuve contacto con un fluido del paciente. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos en ese caso? Después de eso, ya no hay tiempo de llorar, mis queridos muchachos. Es importante protegernos nosotros, protegiéndonos nosotros con todo lo que vamos a aprender, protegiéndonos, aplicando las normas de bioseguridad, nos protegemos nosotros, protegemos a nuestros pacientes, protegemos nuestra familia, mis queridos muchachos, protegemos nuestra familia porque allá vamos a terminar nosotros con la ropita contaminada, con nuestros procesos infecciosos, ¿sí? Entonces, ojo, eso es delicado, mis queridos chinos. Entonces, tenemos un alto grado de exposición a agentes biológicos durante el traslado. Nosotros somos parte activa del equipo hospitalario. Nosotros los operadores de vehículos de emergencia no somos cuento aparte. Hacemos parte del equipo asistencial. Gracias, John Albernia, bienvenido. Hacemos parte del grupo asistencial que está haciendo esa atención a nuestro paciente como tal. Somos pieza, pieza fundamental durante la atención como tal. ¿Sí? Y por eso es importante que apliquemos los protocolos. Al aplicar esos protocolos, ¿qué estamos haciendo? Salvando vidas. Empecemos por la nuestra, muchachos. Salvamos nuestra vida, salvamos la vida de nuestro paciente y protegemos a nuestra familia. Mire cómo influye, ¿no? A nuestros mismos compañeros de unidad de empresa como tal. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy nosotros? Vamos a aprender a identificar los riesgos biológicos a los que estamos expuestos. ¿Qué tipo de riesgos estamos expuestos nosotros? ¿Pueden aportar algo? ¿A qué nos podemos estar expuestos nosotros durante una atención de un paciente? Nos exponemos a exposición de sangre, ¿cierto? Estamos trasladando pacientes politraumatizados, con heridas abiertas, hay fluido, hay sangre, ¿sí? Estamos expuestos a sangre, estamos expuestos a tener contacto con qué? Con orina, ¿cierto? ¿A qué más estamos expuestos? Vómitos,
¿A qué más estamos expuestos? Inclusive a semen, a líquido seminal, a líquido vaginal, ¿sí? Todo ese tipo de líquidos pueden estar trasladando agentes patógenos y nos pueden estar contaminando, ¿sí? ¿Y qué hacemos para prevenirlos? Colocamos una barrera. ¿Cuál es la barrera para que no tengan contacto con esos agentes? Los EPP, muchachos. Y arranca por el más práctico. ¿Qué es? Guantes. Guantes de nitrilo, que sería lo ideal como mínimo, guantes de nitrilo para protegernos, ¿sí? Tapabocas. Nosotros sabemos que traía un paciente con tuberculosis y después que lo hemos llevado, el paciente tenía tuberculosis y no tuvimos las medidas de seguridad. Gafas, por la mucosa de nuestros ojos entran también, estamos expuestos a las bacterias, ¿sí? Entonces, esa mucosa, los ojitos húmedos de nosotros, ahí se pegan las bacterias y nos podemos estar contaminando, contagiando los problemas de algún paciente, ¿sí? Aparte de los elementos de bioseguridad que vamos a utilizar, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Hay que aplicar una limpieza adecuada a la unidad. Ya ahorita vamos a mirar en qué momento hay que hacer la limpieza a la unidad como tal, ¿sí? ¿Sí? Y hay que saber cómo actuamos ante una exposición de fluidos. Eh, no solo pacientes politraumatizados, hacemos traslados asistenciales normales del domicilio de una cita, de la cita al domicilio, de la clínica, ¿sí? Y el paciente puede estar generando algunos líquidos que nos pueden contaminar o aerosoles, ¿sí? Enviar partículas al medio ambiente que nos pueden estar contaminando también. Por eso, mis muchachos, nosotros somos operadores de vehículos de emergencia, somos conductores de vehículos de emergencia, pero somos parte activa del servicio, de la atención. Es importante que no solamente el enfermero o el APH conozca la historia clínica del paciente, nosotros necesitamos estar enterados como parte de un equipo que somos, quién vamos a trasladar, qué condición tiene el paciente. En este tema en particular, por las medidas que vamos a tomar nosotros de protección ante los agentes patógenos. Pero también como conductor de vehículo de emergencia necesitamos saber qué condición tiene el paciente porque un paciente, a ver, por ejemplo, con una lesión cervical, ¿sí? Un paciente que acaba de llegar de retornado va para un procedimiento por un posoperatorio de cadera. Entonces toca manejar con mucha más prudencia la unidad, ¿sí? Un hueco con mucho, muy suave, un separador, perdón, separadores no, un policía acostado. Entonces, es importante que nosotros como jóvenes no vamos a limitar solamente a manejar el carrito, ¿no, muchachos? Es conocer también qué paciente estamos trasladando, qué condición tiene el paciente para, entre otras cosas, tener cuidado ante las situaciones como tal, mi chino. Entonces, principales riesgos durante el transporte asistencial. Les decía, estamos expuestos a tener contacto con sangre y fluidos. ¿Sí? ¿Qué fluidos? Orina, vómitos, semen, líquido intersticial, excrementos, ¿sí? Contacto con sustancias, con aerosoles, partículas que están en el medio ambiente, que pulsamos en el medio ambiente. Esto que hago ya, estornudar, genero partículas del medio ambiente. Un paciente que tenga una simple gripa, era todo, partículas del ambiente nos está contagiando. Paciente con tuberculosis, delicado, ¿no? Nadie queremos estar expuesto a una tuberculosis. Y lo que pasó ahorita con el COVID, era por partículas, partículas aerosoles que había en el medio ambiente, no era porque una persona tuviera COVID porque yo lo tocara se me fuera a pegar el COVID, no era por los aerosoles que nosotros respiramos o nos pegamos por la mucosa de los ojos y nos contagiamos por eso, muchachos. Entonces, eh, el tema de aerosoles. ¿Cómo nos protegemos de aerosoles? Con gafitas. No hay, digamos, bueno, no hay que tener gafas con todos los pacientes, por eso les repito, mis chinos, nosotros como conductores de vehículos de emergencia necesitamos conocer la condición del paciente a la hora de abordarlo, ¿sí? Todos debemos, para mantener nuestras medidas de seguridad. Por ejemplo, pacientes que de tuberculosis que le he comentado, a mí no se me ha pegado tuberculosis porque toqué el paciente, que agarré la ropa de él, no, es por aerosoles como tal. Entonces, y en este caso no aplica un tapabocas quirúrgico sencillo, necesitamos un N95 como mínimo, N95 y gafas.
¿Listo? Fómites. ¿Qué son los fómites? Son las superficies que están contaminadas, ¿sí? Que tuvieron contacto con alguien contagiado y quedaron contaminadas. Entonces, en nuestra ambulancia, ¿qué está más expuesto? La camilla. El paciente se agarró de la baranda, puesta la camilla. El paciente con temas de respiratorio generó aerosoles dentro del ambiente. Eh, en nuestra casa, la perilla con la que abrimos la puerta, ¿sí? La silla donde nos sentamos, las sábanas del paciente, ¿sí? Ahí, esos son los vómites, son las piezas, las partes que tuvieron contacto con el paciente que pueden estar contaminadas. Entonces, todo eso hace parte del proceso que debemos manejar a la hora de hacer una desinfección de nuestra ambulancia como tal. ¿Sí? Estamos expuestos a salpicaduras, exposición a fluidos durante procedimientos o emergencias, sobre todo pacientes con hemorragias desanguinantes, ¿sí? Y nosotros tenemos yo al momento tengo una lesión aquí, una quemadura que tuve en la piel, de primer grado, y tuve contacto con el paciente, con fluidos del paciente, y me cayó sangre ahí, y yo no sé el paciente qué posición tenía, qué antecedentes clínicos tenía el paciente, y por aquí me voy a contagiar. Algo tan sencillo, mis chinos, como cortarnos las uñas. A la hora que nos cortamos las uñas, podemos generarnos una pequeña lesión. Bueno, generarnos una pequeña lesión, punto de entrada del proceso infeccioso que vamos a adquirir nosotros. Entonces, mis chinos, eh, estamos expuestos a bastante a los agentes patógenos. Por eso es importante la bioseguridad que tengamos durante, antes y después del traslado del paciente en nuestras ambulancias como tal. Dicen, regla de oro, siempre usar protección, siempre. ¿Será que este paciente sí? Yo a este paciente lo veo como que no, no, ese man se ve bien, no, no hace falta usar guantes, no gastemos guantes, no lo gastemos porque no, el muchacho se ve bien. Ojo, mi chino, no sabemos, no sabemos el paciente qué condición tenía. Y si la tuviera como mínimo, con un paciente vamos a cargar unos guantes, ¿sí? Entonces, ¿que lo hago o no lo hago? No, eso va porque va. Los elementos de protección personal, los EPP, van. Y es parte del inventario de la ambulancia y la ambulancia no puede salir sin los EPP como tal. Porque usted no sabe cuándo usted va a atender, hay un servicio, no sabe qué tipo de paciente va a atender. Entonces debemos tener suficientes y los que son. ¿Cuántos guantes debe cargar la unidad como mínimo? Según el tipo de servicios que hagamos, ¿no? Pero en la empresa debe tener unos protocolos de un mínimo de todos los elementos de la ambulancia, equipos, insumos, EPPs, todo. Entonces, ¿cuántos guantes tiene la unidad? ¿Cuántos tapabocas quirúrgicos? ¿Cuántos N95 cargamos? ¿Cuántas gafas cargamos? ¿Cuántas caretas te cargamos? De pronto tenemos mascarillas también, de pronto, depende de qué tipo de traslado estamos haciendo, a qué estamos expuestos nosotros. Entonces, oh chicos, a todo paciente, sin excepción, a todo paciente se le debemos mantener los EPPs para, como digo, protegernos nosotros, proteger nuestro paciente, proteger nuestra tripulación, proteger nuestra familia, mis chicos. Entonces, resulta, qué debo aportar yo como COVID? Hay guantes, tenemos guantes de látex, tenemos guantes de nitrilo, tenemos los guantes estériles. ¿Sí? Los estériles son para procedimientos quirúrgicos. Nosotros como COVID difícilmente lo vamos a tener que utilizar. De pronto estamos haciendo asistencia en un parto. Podemos estar de pronto en la calle y nos toca asistir a un parto. Sería importante que utilizamos los guantes estériles. Pero para el guante estéril, en un futuro tiene una dinámica, un procedimiento muy particular de cómo nos colocamos los guantes estériles. Pero entonces los guantes de látex y los guantes de nitrilo son los más eventuales para el tema del día a día de nosotros. Digamos que ahorita actualmente no hay una gran diferencia de precios entre látex y nitrilo. La diferencia entre una caja y la otra es muy poca, entonces pues valdría la pena que la empresa donde estemos trabajando pues compre nitrilo, es mucho mejor. El guante de nitrilo es un poco más resistente, un poquito más fuerte, ¿sí?
Hay algunos compañeros, he tenido compañeros que son alérgicos al látex, entonces, pues, es la condición particular de cada uno como tal. Mascarilla quirúrgica, los tapabocas quirúrgicos o N95 como mínimo. Ojo que los tapas, bueno, cuando estemos en la clase presencial, el ejercicio dinámico que vamos a hacer este fin de semana, hacemos la dinámica de cómo es el proceso de colocármelos y sobre todo de quitarme los guantes, porque a veces en el momento de yo quitarme los guantes termino contagiándome. ¿Sí? ¿Qué hago yo? No, pues allá lo vamos a hacer en la clase presencial que hacemos, les vamos a mostrar cómo es el método para yo colocarme los guantes y sobre todo el método de quitarme los guantes. Porque lo que hacemos es que a veces nos quitamos los guantes así a lo loco y con un guante contaminado pues, estamos tocando nuestra piel y terminamos contaminando nosotros. Ok. Y luego después de eso nos sentamos el sudor, nos vamos a comer un refrigerio y muchachos. Lo mismo, el tapabocas también tiene un derecho por donde se coloca. El tapabocas quirúrgico tiene un correcto derecho por donde se ponen. Que pareciera que los dos lados son iguales, pero son distintos. Tienen características que son muy sencillas de identificar para saber cómo nos colocamos los tapabocas. Entonces, también lo vamos a ver en la clase presencial, cómo es la forma correcta de colocarnos el tapabocas, tanto el quirúrgico como el N95, que hemos visto unas barbaridades que a esta altura todavía bueno, pasa todo, se trata de aprender, que nos colocamos elementos mal. Unas gafas como mínimo deberíamos cargar unas gafas, digamos, para nosotros, el caso mío que tengo, yo dependo de mis gafas para poder ver, hay una gafa que es un poquito más robusta, más gruesas, que van sobre estas, pero es importante que usemos las gafas de seguridad. No sabemos en qué momento, los que no usen gafas, bueno, yo por lo menos tengo una pequeña protección aquí, pero alrededor mío, si no tengo seguridad, puede entrarme los aerosoles. Pero entonces es importante, chicos, que siempre con pacientes debemos tener gafas. Van a decir que son exagerados, que ustedes mire, pero nada de lo que hagamos en pro de nuestra seguridad eh, es innecesario. ¿Ok? Eh, digamos que a veces tenemos antecedentes, hay algunos pacientes que requieren que haya bata impermeable porque el tipo de complejidad del paciente implica que nos podamos estar expuestos a contaminar nuestros vestidos como tal, ¿sí? Y gorros polares, sobre todo que vamos a entrar a otro ambiente controlado, donde no es importante no llevar o no sacar agentes contaminantes hacia el exterior o traerlos, ¿no? Entonces, otro de los puntos claves, como EPP, como elementos de protección para nosotros, no solamente colocarnos los elementos correctamente, es un correcto lavado de manos, fue algo que nos dejó el COVID, una enseñanza grande, el correcto lavado de manos, una higienización completa antes de colocarnos los EPP. Nosotros en la ambulancia, que estamos todo el día trabajando en la calle, ¿cómo hacemos para lavarnos las manos antes de colocarnos los EPP? Complicado, ¿no? Podemos estar teniendo agentes acá con los cuales vamos a infectar a nuestro paciente. Dice que cuando estamos intrahospitalariamente, siempre antes nos lavamos las manos antes de colocarnos un EPP. Cada vez que vamos a tener un paciente contacto con un paciente, nos lavamos las manos. Antes de tener contacto con el paciente, después de tener contacto con el paciente. Pero en la ambulancia es un poco más complicado. ¿Sí? Eh, Hay un orden, ¿no? Nos lavamos las manos, bien lavaditas, para usar los EPP. Nos lavamos las manos bien lavaditas con el protocolo de lavado de manos. Después nos colocamos la bata, nos colocamos las mascarillas, nos ajustamos las mascarillas, tapabocas, lo que vamos a utilizar, nos ponemos las gafas de protección y por último nos ponemos los guantes. ¿Por qué? Porque con el guante, como la bata es manga larga, el guante va a quedar por encima de la manga, asegurando ahí para que no entre tampoco agentes contaminantes por ahí. Ese procedimiento lo vamos a hacer también en la clase presencial que hacemos, porque no es lo mismo estar aquí, yo aquí en la distancia con usted, mientras que allá le facilitaré a cada uno su bata, su equipo de guantes y hacemos la dinámica de ponernos todo el equipo completo, ¿sí? Y cómo nos quitamos todo el equipo completo. ¿Listo?
Porque es importante saber quitarnos el equipo, ¿no? Ahorita que usted se enfermó todo completo y se lo va a quitar, el por quitarse primero los guantes, muchachos, y luego se quitó los guantes, entonces empezó a quitarse la bata y la bata está contaminada, yo con las manos la puse encima de la bata, ¿qué hice? Perdí daño, perdí el tiempo, muchachos. ¿Sí? Entonces hay un orden para ponerme las cosas, un orden para quitármela. ¿Cómo la envuelvo y a dónde desecho esos EPP ya utilizados? ¿Dónde los desecho? Ojo, que yo he visto en las ambulancias, tengo mi tapabocas y el tapabocas para todo el día. Entonces lo utilicé con el paciente, ya terminé el manejo del paciente y luego lo dejé allá en la guantera, contaminándose el tapabocas. Otro paciente, a me lo pongo otra vez. Ya no sirve, muchachos, ya no sirve. Es uno por paciente. ¿Listo? Ahora, hay que hacer una limpieza de la unidad. Es el ambiente donde va a estar nuestro paciente. Es el ambiente donde estamos nosotros. Largas jornadas de trabajo en ambulancia, chicos. ¿Cuántas horas llevamos? 8, 10, 12 horas cuando viajamos, muchas más horas como tal. Entonces, el ambiente de trabajo, estamos debe estar limpio, desinfectado al iniciar el traslado con cada paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer limpieza de la unidad? Entre cada paciente trasladado. Vamos con Pepito de la casa a una cita médica. Primero lo llevamos, le damos la cita y ahí qué hacemos. Antes de trasladar, antes de abordar con otro paciente, limpiamos la unidad. Ahorita miramos cómo la limpiamos. ¿Por qué? Porque vamos a subir otro paciente y en el ambiente donde estuvimos trasladando el paciente anterior, puede haber agentes patógenos, bacterias, hongos, aerosoles en el ambiente que nos van a transmitir, vamos a hacer un perjuicio a ese paciente que vamos a subir más adelante a la camilla, ¿no? A nuestra ambulancia. Nosotros mismos. O chicos que he visto a muchos tripulantes de ambulancia en sus turnos acostaditos atrás de la camilla durmiendo, ¿no? Pilas con eso. Entonces lo hacemos entre paciente y paciente y empieza la unidad. Al finalizar el turno, terminó el turno, vamos a guardar la unidad. Hay que hacer un proceso de desinfección de la unidad. ¿Sí? Uno de los agentes, o sea, una de las infecciones más agresivas que hay son las infecciones que se adquieren dentro de las instituciones hospitalarias. Se llaman las nosocomiales. Ojo que la ambulancia también puede ser foco de infecciones nosocomiales, son muy agresivas. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se debe hacer el proceso de desinfección del carro? Sacamos todos los residuos sólidos. Tuvimos caneca roja con residuos, los sacamos, botamos la caneca negra también con otros residuos, botamos entre cada paciente. No podemos cargar todo el resto de residuos porque hay agentes contaminantes dentro del carro. El espacio es muy limitado para cargar eso todo el día en la ambulancia, ¿sí? Toca volver a la base, a la oficina, a la sede que tengamos, hacer el proceso entre paciente y paciente. Hacemos la limpieza húmeda con un detergente, ¿sí? Un paño húmedo a limpiar techos, los acrílicos, la camilla, se bota la sábana desechable que tiene la ambulancia, ¿sí? La camilla, perdón. Limpiamos todas las partes metálicas de la camilla, ¿sí? Cansón y dispendioso, pero es necesario y importante. ¿Sí? Aplicamos un desinfectante. Hay muchos. Cada empresa tiene su protocolo. Cada tiene su protocolo. Pero digamos que lo eventual es el hipoclorito. Hay hipoclorito como agente desinfectante como tal. Hay varios otro tipo de... Comercialmente hay muchos para utilizar. Cada empresa tiene su protocolo de desinfección como tal, pero como le digo, se limpia la ambulancia entre paciente y paciente, se limpia al finalizar el turno, se recogen todos los residuos entre cada traslado, se botan todos los residuos, se limpia una limpieza húmeda con detergente, se hace una aplicación de desinfectante como tal, se deja la ambulancia abierta un rato para que haya una ventilación y evacúe, se seque la humedad que está, salga los aerosoles que están de pronto ahí generando contaminación y con eso podemos estar determinando que hay una desinfección de la unidad como tal. ¿Ok? ¿Con qué?
con el proclorito de sodio al 1%, alcohol, podemos utilizar también, o jabón enzimático, cuando vamos a hacer material orgánico para limpiar material orgánico como tal. Ahora, tenemos tres recipientes en la unidad para clasificar los residuos. Caneca roja, caneca negra y contenedor de elementos cortopunzantes. ¿Qué colocamos en la caneca roja? Todo tipo de material que fue contaminado con fluidos. Todo. Todo lo que se contaminó con un fluido del paciente va acá a la caneca roja. Apósitos, algodones, gasas, compresas, eh, una cánula nasal, equipos de microgoteo, macrogoteo, las bránulas, bueno, pero la bránula es cortopunzante. Todos los equipos, todos los equipos, elementos que tuvieron contacto con el paciente van a la caneca roja. Todo lo que ha sido contacto con los fluidos del paciente a la caneca roja. Pañales, la sábana cuando la quitamos. Por eso digo que entre, si vamos a cambiar la sábana del paciente entre paciente y paciente, la sábana ya llenó prácticamente la mitad de la caneca roja. Entonces, por eso es que toca ir a nuestra a desocupar la caneca roja para proceder con el siguiente traslado como tal. ¿Qué tenemos en la bolsa negra? Otro tipo de residuos que no tuvieron contacto con el paciente, no tuvieron contacto con fluidos del paciente. Bolsas, empaques, no contaminados. Pero quiero hacer una observación muy importante. Nosotros estamos en la unidad y nos tomamos una botella con agua. Es un residuo nuestro propio. Debería ir en la caneca negra, pero actualmente, por lo menos acá en Bucaramanga, Secretaría de Salud no permite ese tipo de residuos en caneca negra. Los tenemos en nuestra ambulancia, en la parte de adelante, nos tomamos la agüita, tan pronto terminamos de tomar, desocupamos nuestro tanque, nuestra botella, hay que buscar un sitio, un supermercado, hay mucho en la calle actualmente, y lo depositamos en otro sitio, no en las canetas de la ambulancia como tal. ¿Por qué? No sé, pero desde la experiencia les digo que yo trabajo en el área de ambulancias y Secretaría de Salud, cuando no hace las inspecciones, llega a encontrar ha sido tipo botella y de 100 que no deberíamos tomar tanto, bueno, marcas de bebidas energizantes, pero agua, botella, todo ese tipo de botellas cuando la Secretaría de Salud las encontraba en las ambulancias generaba una alerta como tal con nosotros, ¿sí? Y el contenedor de cortopunzantes, ahí colocamos las bránulas, las agujas, los bisturís, las hojillas, todo lo que sea cortopunzante, cuando hacemos ¿qué? ¿Cómo se llama? Cuando al paciente le hacemos la prueba de una glucometría, la puncita esa va para allá. Todo lo que sea cortopunzante, allá. Oh, chicos, los residuos, las canecas, deben estar marcadas. Aparte que la caneca es del color respectivo, la bolsa también debe corresponder al color de la caneca. Y la caneca debe tener a la parte de un lado, alguna parte, marcado qué elementos se deben botar ahí. Yo puedo tener una caneca roja que no diga nada, no. Debe decir, aquí van las gasas, los guantes, los ejemplos de qué se puede botar en cada caneca, ¿sí? Y otra observación en cuanto al contenedor rígido, el de los cortopulsantes, tiene una fecha de vencimiento. Aquí la Secretaría de Salud está pidiendo un mes. Todos los meses debo cambiar ese depósito. Entonces debe tener, inclusive viene marcado, viene rotulado, nombre de la empresa, qué fecha en la que se instaló y cuál es la fecha de vencimiento. Y esa fecha debe cumplirse. Normalmente aquí por secretaría es un mes. Cada mes toca cambiar el contenedor de rígido, de cortopunzantes. Así usted haya echado una sola agujita en todo el mes, pero hay que cambiarlo mensualmente por protocolo como tal. Ahora, muchachos, nos expusimos, estuvimos atendiendo pacientes y fuimos expuestos a fluidos. ¿Qué hacemos? Lavamos el área efectiva de todo, de una vez actuamos.
lavamos el área afectada. ¿Con qué? Con ambulancia, agua y jabón. Estamos en la ambulancia, debemos cargar parte de las cosas que cargamos en la ambulancia, lo que vamos a mirar allá, hacemos la clase presencial, hay que cargar agua, no solo para echar el agua al carro de pronto, si el carro está consumiendo agua del motor como tal, ahorita para lavando las manos de vez en cuando, si comemos algo en la calle, nos comemos una, no sé, una empanada, algo y estamos, nos lavamos, la ambulancia debe cargarle un kit de aseo, el jaboncito para limpiarnos las manos, todo eso debemos cargarlo en la ambulancia como tal, entonces, con la ambulancia agua jabón, con primera medida, ¿no? Después, notificamos a nuestro coordinador, a nuestro supervisor, a nuestra central. Estuve expuesto a fluidos. Yo tenía una cortada acá y me cayó sangre. Trasladé a un paciente que era por tuberculosis y no sabíamos. Y cuando nos enteramos ya lo habíamos trasladado y no usamos tapabocas N95, no usamos gafas de protección. Eso hay que reportarlo. Importante, hay que reportarlo. ¿Por qué? Porque de pronto vamos a requerir asistencia médica. Hay que hacer un reporte a la ARL, ¿sí? Para que le hagan un seguimiento, le hacen una valoración, unos exámenes médicos, ¿sí? Inicialmente le hacen seguimiento, muestre cómo está lo que tuvo contacto, hay una reacción, le hacen exámenes médicos, a ver qué pasó con usted, muchachos. Entonces es importante hacer el reporte, ¿sí? ¿Para qué? Para que haga un seguimiento clínico de su condición como tal después de haberse estado expuesto con el paciente. Entonces, bioseguridad en ambulancia, la imagen nos dice que X lo que debemos hacer, chulito lo que sí. Entonces, no, no wearing gloves. ¿Qué significa? No usemos guantes. Mal hecho, hay que hacer usarlos. No usar desinfectante, hay que usarlo. ¿Sí? No reportar los accidentes que se presenten, hay que reportarlos, muchachos. Con chulito verde, usamos guantes, utilizamos, activamos nuestros protocolos. Ojo, cuando entremos a una empresa a trabajar, debemos documentarnos de los protocolos, muchachos, hay procedimientos para todo. Entonces debemos tener claro el protocolo que tiene estipulado cada empresa para cada situación. ¿Listo? Y, a modo de cierre, tu seguridad también salva vidas. El mejor conductor asistencial es quien protege a todos, incluso antes de arrancar el motor. Y procesos de bioseguridad no es solo por tema paciente, es tema por nosotros, lo dije al iniciar la charla, es tema por nosotros, es tema por nuestro paciente, es tema por los futuros pacientes que vengan, es importante por el entorno de nuestros compañeros, la seguridad de ellos y nuestra familia. Es importante no llevar a la casa agentes contaminantes. Si pudiéramos tener en cada empresa un locker donde dejáramos la ropa del día, sería lo ideal. Hay empresas que lo tienen, pero hacia allá esperemos en un futuro sea siempre así. Podamos apuntar de esa forma. Si nos quitamos la ropa allá y nos vamos contra la ropita, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, tratando de hacer cada día las cosas mejor. Son los protocolos de cada empresa como tal, chicos. Y bueno, muchachos, cuénteme, ¿alguna novedad con respecto a bioseguridad? La práctica la hacemos en la próxima clase que tenemos. Sin novedad. Perfecto. Se queda aquí más novedad. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo son las clases presenciales? Eh, ¿Es el jueves o el viernes? viernes, viernes y sábado, creo que domingo también, no lo tengo claro. Yo sé que hay ¿A clases qué hora? presenciales, yo sé que hay clases presenciales el sábado y el domingo. Espere, yo no sé mucho de confirmar. Tenía claro que era sábado y domingo. La hora no me la han confirmado todavía. Pero el sábado tenemos entendido que es todo el día. Sábado, práctica, sábado y domingo. Sí, señor. La hora, claro, con el coordinador para que le esté confirmando la hora. ¿Qué, chicos? Si tienen que presupuestarse para todo el día, ¿no? Entonces bastante. Listo, chicos, continuamos con otro tema que tenemos para hoy.
¿Listo? Con mecánica preventiva. Segundito. Segundito, ya montamos la otra diapositiva, chicos. ¿Listo, chicos? Vean la imagen de mecánica preventiva. ¿La pueden ver? ¿Me confirman? Bueno, chicos, seguimos con el nuevo tema que tenemos para hoy. Mecánica preventiva del vehículo de emergencia, ¿no? ¿Listo? Mecánica preventiva, no correctiva. Es lo que hacemos antes. Cómo prevenimos las novedades que puedan presentar durante el traslado. Es que, ya, chicos, es muy distinto que se va en una ambulancia que se va en un carro cualquiera. Usted puede ver en la calle todos los carros parados y siempre el otro carro para por un lado. Párese la ambulancia para que vea, ¿sí? Eso hasta noticias, redes sociales, el carro iba con un paciente y se varó. Y, entonces, no, digamos que es algo muy complejo que no debe pasar, pero no debe pasar si hacemos un proceso oportuno, a tiempo de nuestras unidades como tal. No debe pasar porque no debemos trasladar un trastero, unos cajones, y yo paseando mi carro y que me vare a llevar a un paciente que tiene una complicación, una complejidad, una condición particular que requiere no estar expuesto a la calle tirado por ahí, ¿sí? Entonces, muchachos, es un tema muy, muy importante para nosotros como COBE, como tal. La mecánica preventiva, las medidas que tomemos eh, para evitar situaciones, fallas mecánicas durante el traslado de un paciente. Entonces, dice, el vehículo como recurso asistencial no es solo un transporte, es un espacio de atención, lo que les decía a usted ahorita, muchachos. No es por solamente llevar para aquí, llevar y traer y subir, no. Es un espacio donde se brinda una atención a una persona, a un paciente. Entonces, por eso es tan importante que tenga un muy buen mantenimiento como tal. ¿Por qué? Porque cada falla que tenga el carro, estamos colocando en riesgo a nuestro paciente. Él es un paciente que tiene una complicación, una complejidad que requiere irse.
en un tiempo determinado, de un sitio a otro, no es para que esté en la ambulancia es un momento de paso que hay, pero no es el ambiente para que esté un paciente mucho tiempo como tal, ¿sí? Por eso estamos obligados a hacer un chequeo antes de cada trabajo que tengamos, de cada misión, hacer un chequeo de la unidad. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a identificar los puntos críticos de la revisión. ¿Qué es lo importante para revisar en un carro puntualmente? ¿Cómo verificamos los sistemas vitales del vehículo? ¿Cuáles son los sistemas vitales de un vehículo? Son, a ver, ojalá no me quede ninguno. El motor, los frenos, la suspensión, las llantas, ¿qué más? El sistema eléctrico, las luces de emergencia, la sirena, ¿qué más? El oxígeno del vehículo entra dentro de las cosas críticas del carro, la llanta de repuesto, ¿sí? Todo eso son sistemas vitales del vehículo. Nuestro kit de herramientas del carro, ¿sí? Extintores, ¿sí? Es una cantidad de cosas, elementos que toca revisar a un vehículo. ¿Para qué? Para poder prevenir las fallas comunes. Hay fallas que se extraen de nuestra capacidad, pero hay fallas comunes que pueden presentar como que nos estamos en luces por una falla eléctrica. El carro se quedó sin frenos, venía botando líquidos y no le paramos bolas al tema de los líquidos. Se quedó sin frenos el carro, fallaron los frenos. Se quedó sin dirección, el carro estaba golpeando la suspensión y hasta que se generó un daño más grave porque no se hizo el mantenimiento correctivo de esa falla que estábamos reportando el carro, ¿sí? Entonces, para prevenir fallas comunes y para eso se aplica un checklist, una lista de chequeo, donde vamos a marcar puntos. Hay una serie de novedades que usted va a revisar del vehículo. Desde revisar los documentos del vehículo hasta ciertos elementos que debe tener el carro para dar un OK en el checklist como tal. Entonces, se hace un preoperativo, antes de la iniciar la operación. Es una evaluación obligatoria de la unidad. Vamos a pararme mejor. Es una evaluación obligatoria que vamos a hacer la unidad, donde consta de dos cosas: inspección visual e inspección técnica. Desde que llegamos a nuestra unidad, le vamos a dar una vuelta a 360 grados para ver qué encontramos en el carro. Pronto lo guardamos en el parqueadero, alguien nos lo golpeó, muchachos. Otro carro ahí de otra hamburguesa que partió al lado, un rabionazo, un golpe, un vidrio partido, partieron el espejo, o sea, tantas cosas que podemos encontrar en el carro. Entonces, una inspección visual. Vemos si hay goteo de aceite, dejó mancha de aceite, estamos parqueando el carro. Entonces, una inspección visual y una inspección técnica que es un poco más profunda, donde vamos a levantar el capó, vamos a revisar los fluidos, cómo está el nivel de aceite del carro, cómo está el agua del motor, del radiador, líquidos de frenos, líquido hidráulico, batería, las llantas tienen buena presión de aire, están bien las llantas de repuesto no está pinchada. Oye, eso pasa mucho. Cuando miramos la llanta de repuesto, cuando vamos a viajar, y eso si acaso, ¿no? Estamos aquí en la ciudad, nos pinchamos y cuando vamos a usar la llanta de repuesto, pinchada. Las llantas, por más que usted la deje con su presión de aire, ellas con el tiempo van perdiendo aire. Entonces toca estar pendiente con la llanta de repuesto, chicos. No nos coja que cuando nos pinchemos, Dios no quiera, la llanta de repuesto también esté pinchada. Hay que hacer un registro de una hoja de ruta o checklist, ¿sí? Y eso es responsabilidad. ¿Quién es responsable de eso? Ustedes, nosotros, los COBE, los conductores de vehículos de emergencia. Entonces, les decía cuáles son los puntos clave a revisar. Frenos. ¿Qué revisamos los frenos? El nivel de líquido de frenos. Les digo algo rapidito. Hay un depósito donde va el líquido de frenos. Dice nivel mínimo y nivel máximo. Es importante no sobrepasar los niveles. Les cuento algo chino del tema de los frenos. El freno tiene una pieza que se llama el caliper, que el caliper tiene un pistón, que es cuando usted frena, el pistón empuja la pastilla y la que roza contra el disco y hace que el carro se detenga. Ese pistón, a medida que la pastilla se va gastando, el pistón va saliendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. No sé si ustedes alguna vez han ido a cambiar frenos y se dan cuenta que el pistón
lo echan para atrás nuevamente. ¿Por qué? Porque la pastilla, cuando usted compra el carro, la pastilla es así gruesa, y a medida que se va gastando, va más de gaita, 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 y ese espacio lo va ocupando el pistón. Entonces, ¿qué pasa? El pistón a medida que va saliendo, que se va gastando la pastilla, va saliendo un poquito más, el nivel de líquido de freno va bajando. Es normal, hasta cierto punto, ¿no? Cuando se coloca las pastillas nuevas, el mecánico va a retornar el pistón a su punto inicial, entonces el líquido de freno va a volver a subir y va a estar en el punto que es. ¿A qué me refiero? ¿Por qué le hago claridad sobre esto? Si usted ve que el nivel de líquido de freno se está bajando, pero está entre los niveles superiores al mínimo, no le eche líquido todavía, porque cuando se cambie pastillas, no cambie frenos, cuando el pistón vuelve al puesto, ese líquido se va a rebosar de su nivel como tal. ¿Sí? Si usted siente que su carro está perdiendo líquido de frenos, haga una inspección visual de todas las cuatro llantas, mire si hay fugas, haga el seguimiento de la tubería de los frenos, mire si hay fuga de líquido. Normalmente se dañan los cilindros y empieza a fugar. Eso en cuanto al tema de frenos. ¿Qué hay que hacer frenos? Podemos hacer cambio de frenos por kilometraje, revisión de frenos por kilometraje. Cada empresa tiene su protocolo porque hay vehículos que, dependiendo del carro, que los frenos pueden tener una mayor durabilidad según el trabajo que tengamos también. Eh, Revisar cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros las pastillas, se hace una inspección. Entonces, tener estipulado el protocolo de mantenimiento del vehículo cada cuántos kilometrajes o cada cuánto tiempo se revisa frenos. Luces y sirena. Todos los días revisamos todas las luces antes de salir. Prenden todas las luces rojas, las luces blancas, la baliza delantera, la baliza trasera, la exploradora trasera, para usted lo que tenga exploradora trasera, luces altas, luces bajas. Revisamos todas las luces del vehículo que funcionen direccionales, todo parqueo, luz de reversa, pito de reversa. ¿Sí? Revisamos que todo eso funcione. ¿Sí? Revisamos los niveles de líquido de aceite, frenos, dirección, refrigerante. Muchos carros ahora, los modernos, no tienen tapa en radiador. Se mira por el depósito de tanque de retorno de agua, ¿no? También, ojo que también tiene un nivel mínimo y un nivel máximo. Para los carros que tienen radiador, muchachos, ojo, el carro se revisa el agua en frío. Caliente no puede revisar porque esto genera una compresión de vapores, podemos quemar. Una quemada por vapor es muy complicada. Entonces, tengan mucho cuidado. Pasa mucho cuando revisan líquido radiador, destapan el radiador y ponen mal la tapa. Entonces tengan mucho cuidado, tapen nuevamente bien todos los recipientes, generalmente, chino, por la experiencia lo digo, generalmente ahí es donde perdemos las tapas de los carros. No tapamos muy bien, de tanto hacerlo todos los días. Hay vehículos más nuevos que tienen sus propios testigos, no requiere estar revisando los líquidos como tal, de sacar varillas como tal, pero sí requiere como mínimo una inspección visual como tal. Aquí tenemos que revisar el oxígeno está asignado al conductor del vehículo de emergencia, pero es protocolo de cada empresa. Y algunas empresas dicen que todo eso es tema de lo que sea de habitáculo del paciente, corresponde a la auxiliar de enfermería o la PH como tal. Y es importante revisar los neumáticos del carro, cómo está la presión de aire de las llantas, y si están en buen estado, mire que no estén gastando por un lado. Normalmente el carro con el tiempo, con los golpes, con los huecos, pierde la alineación y empieza la llanta a gastarse por un lado, entonces hay que tomar ya las medidas correctivas para solucionar eso. ¿Cuáles son las fallas más comunes? Llegamos a prenderle el carro, no prendió, batería descargada. Uy, muchachos, venga, es importante que nosotros como COBES sepamos describir una falla de un vehículo. A mí un conductor me dice, jefe, el carro no prende. ¿Pero qué? No prende, ¿pero qué? Yo abro el switch y no hay nada, nada, el tablero no prende. O yo le doy estarte, pero no da estarte. O sí da estarte, pero no prende el vehículo. O sea, seamos específicos. Yo llegué al vehículo y si hay corriente, pero el estarte no da. O si da, sí, 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 trata de hacer, pero el carro no prende. O sea, seamos específicos al describir la falla del carro. ¿Sí? La sirena, no está sonando la sirena. Encontramos fugas de líquidos. Ojo, que los carros no deben botar ningún líquido. Están botando porque hay una manguera rota, hay un empaque que no está haciendo el respectivo sello.
Y eso en una jornada larga de trabajo va a generar pérdidas de líquidos tan altas que nos va a hacer un daño grande al vehículo, como es importante. Mira el estado neumático, que no estén muy desgastados, que sean operativos, que no generen riesgo. Y aquí está nuevamente el tema del oxígeno, pero depende cada empresa a quien tenga asignado revisar el tema de oxígeno como tal. ¿Cómo podemos prevenir esas fallas? Haciendo la revisión, lo que es las dos partes que les comentaba, revisión técnica y revisión visual. Hacemos la inspección del vehículo, encontramos qué fallas tienen, prendemos todas las luces, levantamos el capó, el cofre, hacemos la revisión de vehículos, ¿sí? Miramos el plan de mantenimiento preventivo del vehículo, hay que hacer rotación de llantas, hay que hacer cambio de pastillas, revisión de frenos como tal, cambio de aceite a cuántos kilómetros lo hacemos, ¿sí? Cambios de filtros, ¿sí? Miramos el mantenimiento programado que tiene el vehículo que se cumpla, ¿sí? Digamos que si hacemos una notificación oportuna, podemos programar los mantenimientos y vamos a estar menos expuestos a quedarnos parados con nuestro carro como tal, ¿sí? ¿Qué incluye un checklist técnico? Debe tener todos los datos del vehículo que está inspeccionando, ¿sí? Se hace una revisión de niveles de fuga, de niveles de los fluidos del carro, ¿sí? ¿Qué herramientas tiene nuestro carro? Herramientas básicas, los extintores del vehículo como tal, cómo está la presión de las llantas del carro, rayonazos, golpes, sistema de suspensión, nuestra camilla, la camilla hace parte también de la inspección que hacemos al carro, que la camilla está funcional, que la camilla parta bien, ¿sí? Que no sea un riesgo para el paciente. Bueno, una bitácora diaria, Julio, cada empresa tiene sus protocolos. Una bitácora diaria donde usted lleva registro de fecha, con cuántos kilómetros inició el carro, con cuánto terminó el turno del carro, ¿sí? ¿En qué estado entrego yo el vehículo al cerrar el turno? ¿Qué novedades se me presentaron durante el turno? ¿Para qué? Para que la persona encargada de mantenimiento sepa el vehículo está en condiciones de salir al día siguiente a trabajar o tenemos que llevar el vehículo a patio o a taller para que hagan los correctivos sobre las situaciones que reportamos nosotros. ¿Con cuánto combustible queda el tanque? ¿Sí? ¿Con cuánto lo dejé? ¿Sí? Entonces es importante en la bitácora diaria reportar las novedades de la dinámica del vehículo para poder tomar las medidas preventivas para no estar expuesto a situaciones de riesgo que puedan entorpecer la operación como tal. ¿Sí? Pues, revisar frenos, luces, oxígeno, neumáticos, batería. Preferir, digamos que cada empresa resuelve, ¿no? Pero podemos ya no comprar baterías selladas, que no requiere mantenimiento. Que los frenos, el nivel de líquido de freno esté bien, que se haya hecho ¿cómo es? El mantenimiento, la revisión periódica de los frenos, que las luces estén funcionando bien. Cargar fusibles, es importante cargar fusibles, si han tripulado la ambulancia, sobre todo en el compartimento del paciente hay una caja de luz eléctrica, tienen muchos fusibles, entonces puede que haya habido una variabilidad en la energía ¿y qué? Se quemó un fusible. Tenemos que colocar el fusible del mismo color, del mismo amperaje. Si dice de 10, de 15, 20, 25, 30, 40, el mismo. Se comete el error de que el fusible es de 20 y se quema, pongamos uno de 30, vamos uno de 40 para que no se queme. Estamos fallando porque es que el fusible de cada sistema está para que si pasa por encima de ese amperaje, se reviente. Si lo colocamos un fusible distinto, ¿qué va a pasar? Se va a recalentar el sistema, el fusible no va a hacer la función que hace el fusible de reventar, sigue pasando corriente, los cables se recalientan, los cables se van a prender, a chicharrar, y no hicimos nada con tener un fusible. Entonces, pilas, si identificamos una falla por fusible, colocamos fusible del mismo, no le cambiamos el amperaje, el mismo.
Neumáticos, hay que hacer una rotación de llantas periódicamente, hay que saber cómo es el tema de la rotación. Vamos a mirar también la clase práctica. Nosotros somos responsables de la seguridad técnica. Mire, cuando se va del carro, va a decir, ¿y usted por qué no dijo? Pero si usted que tenía conocimiento que el carro estaba fallando, ¿usted por qué siguió trabajando el carro así? ¿Qué pecan a veces los conductores? Sobre todo cuando son contratados por turno. Es que si yo reporto esto, me paran el carro y me quedo sin turno hoy. ¿Qué es mejor, muchachos? Pongan conciencia. Parar el carro 1, 2, 3 horas, un turno o un día completo y hacer el mantenimiento del vehículo y salga luego operativo a trabajar bien, o dejar que el carro se vare, donde toque poner un paciente a un riesgo, quede mal parqueado en la vía el carro y exponemos a otro accidente, toca luego llamar una grúa para que den que recoja el vehículo como tal. Algo que era tan sencillo se volvió un problema grave y todo el daño que era de arreglarlo en mediodía, 1 o 2 horas, se volvió un arreglo de más costos y de 2, 3 días, una semana. ¿Sí? Entonces es importante reportar las novedades del carro. Chicos, vean, ustedes son los responsables del vehículo. En el checklist reportan las novedades, pero ustedes son los que toman la decisión si el vehículo está o no está en condiciones de salir. ¿Qué me ha pasado? En donde yo trabajo, tenemos un grupo donde los conductores revisan los vehículos y mandan las novedades de la novedad. Entonces, ¿qué manda la novedad? Un video de todo el vehículo alrededor. Como el carro no está asignado a un conductor fijo, entonces para que aquí de pronto el conductor anterior le haga algún golpe como tal. Bueno, bueno, este, ustedes son los que determinan si el carro está o no en condiciones de trabajar. ¿Por qué les digo eso? Me mandan a veces una foto del vehículo con el nivel de aceite por debajo del mínimo. Y salieron a trabajar. Cuando yo miro el carro, miro la foto, y mañana puedo que el carro de aceite y dicen, es que pero yo foto del carro sin aceite. Entonces vamos a ir a fundir como todo. Pero bien, muchachos, hay herramientas de trabajo. Yo les digo, bueno, se encuentra el carro, entonces, pinchar la foto viendo, mándenme la foto del carro pinchado y salga con el carro así, ¿verdad? No, no es operativo. Pues pilas con eso, chicos. Pilas con eso. No es solamente reportar que el carro no está en condiciones de salir. Ustedes son los responsables de que el carro no sale. Revisar es prevenir, documentar, asegurar la trazabilidad. Perfecto, sí. Eh, debemos ser conscientes que somos los responsables del vehículo para que nuestra tripulación, nuestros pacientes se sientan confiados y también un carro que cumple con todos los requerimientos para hacer un traslado efectivo cruzal, ¿sí? Digamos que una ambulancia, dice una frase, una ambulancia lista no solo transporta, garantiza una vida, un paciente crítico y la ambulancia se va. Tuvimos nuestro objetivo que llega a llevar a nuestro paciente con bien al destino que estábamos determinados para el paciente. Entonces, chicos, es una gran responsabilidad nosotros como jóvenes, la revisión, el preoperacional, el reporte a tiempo de las actividades del vehículo, saber describir cuando hay una falla, qué falla es, saber una herramienta básica. Tenemos que ser los mecánicos del carro, pero una herramienta básica de tratar cosas que dentro ya muy rápido. Eh, para tener un vehículo en óptimas condiciones de operatividad como tal. ¿Listo, chicos? Buena pregunta sobre el mantenimiento preventivo. Como si novedad, todo claro. Listo, Sebastián, listo, Miguel. ¿Okay? Bueno, chicos, nuevamente les digo que ser conductor del vehículo de emergencia es una gran responsabilidad, no es claro cualquiera. Transportamos vidas, somos responsables nosotros de que ese paciente llegue con bien, tanto por la parte mecánica que vimos ahorita, como la parte de bioseguridad, que también la vimos el tema de hoy.
Entonces, bioseguridad y mecánica preventiva son claves fundamentales para nosotros como conductores del vehículo emergente. Chicos, Dios los bendiga, muy buenas noches. Recuerden, mi nombre es Reinaldo Giuliani, profesional de atención hospitalaria. Cualquier novedad estoy pendiente con usted. Obviamente que en la clase final les confirmen la clase presencial, el lugar donde va a ser y el horario que vamos a estar tomando allá. Feliz, chicos. Los bendiga, muy buenas noches. Muchísimas Gracias, gracias, profe. buenas noches.